personas tienen, sobre los distribuidores en realidad tienen una idea muy, muy vaga de para qué sirve el EgoLife, ¿no? En algunos otros casos, la misma gente no tiene ni idea para qué sirve el EgoLife, ¿no? A pesar de que nosotros decimos que es para la hidratación, etcétera, regularmente no llegamos al punto álgido que es entender que el EgoLife es un producto que nos va a permitir tener una calidad de vida mucho mejor y en realidad un precio muy económico, porque sucede que muchas veces, como no se entiende para qué sirve, la gente no lo consume. Yo, por ejemplo, fue uno de los primeros productos que incorporé dentro, digámoslo así, del stock de productos que tomo. Tengo productos fijos, BioCross, por ejemplo. Voy mudando entre OmniPlus y OneCemix. Algún termogénico, vamos cambiando entre cafecino y té limón o té maracuyá, pero hay un producto que junto con el BioCross siempre está dentro de mi consumo, que es el EgoLife. Y obviamente la idea de hacer esta capacitación es explicar por qué el EgoLife es tan importante en el consumo de nuestros, digámoslo así, de nuestros productos y qué es lo que hace dentro de nuestra salud. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a poner el... Les decía que queríamos hablar sobre el EgoLife básicamente porque queremos un poco explicar lo que significa el consumo del producto y entender que aunque es un producto económico, hablando en términos monetarios, y es un producto excelente para todo el organismo. Una de las primeras cosas que tenemos que tratar de comprender es que la mayoría de las personas tiene una idea muy particular, incluso nosotros llegamos a tener esa idea en algún momento, que es la idea de que la hidratación es un problema deportivo. O sea, cada vez que se habla de hidratación, estamos hablando de transpiración, de deporte, de esfuerzo, de correr, etcétera, etcétera. Y llega un momento determinado en que se cree que solamente el problema de la hidratación es un problema de los deportistas, sin entender que esto va mucho más allá, que no tiene solamente que ver con cuestiones deportivas, sino que está íntimamente relacionado con cuestiones de salud. Entonces, dentro de esas cuestiones de salud, nosotros tenemos que tratar de entender cuáles son. Entonces decimos, hidratación igual a deportes no es correcto, o sea, es parte de la verdad, no es que esté mal, no es mentira, es parte de la verdad, es media verdad, por decirlo de alguna manera. Y como media verdad, nosotros tenemos que tratar de buscar la forma de que entender la otra parte de la verdad. La otra parte de la verdad tiene mucho que ver con la idea de hidratación. O sea, cuando nosotros hablamos de hidratarte, regularmente estamos hablando de, por ejemplo, rehidratar el cuerpo y aumentar la resistencia física o restaurar vitaminas y minerales perdidos al sudar. Esa es la idea que regularmente se tiene con respecto al EgoLife. O sea, el EgoLife sirve para los deportistas para que después de hacer su actividad física o durante su actividad física puedan recomponer sales y vitaminas que han eliminado de su organismo por el esfuerzo físico, ¿no? Dicho sea de paso, este producto tiene una característica que lo hace muy diferente al resto de las bebidas de tipo isotónicas de rehidratación, porque esta bebida, regularmente las bebidas rehidratantes se pueden tomar antes o después del ejercicio. Este es el único producto, por lo menos que yo conozco, que se puede tomar antes, durante y después de la actividad deportiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender primero? La primera parte que tenemos que tratar de comprender es
que hidratación y deporte no son sinónimos. La hidratación vinculada al deporte no es sinónimo, ¿no? Que nosotros la hidratación la necesitamos como un acto de salud. ¿Y cómo lo vamos a entender esto? Primero, ¿qué es la hidratación? La hidratación se define como que es el proceso mediante el cual se agrega o adiciona líquido a un compuesto, a un organismo o a un objeto. O sea, hidratación es ponerle agua, ponerle líquido a algo, ¿no? Y obviamente dentro de eso, ese algo somos nosotros, es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La parte importante de entender la hidratación es entender, por ejemplo, que el agua constituye el 60% del peso de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si nosotros pesásemos 100 kilos, 60 kilos son agua. 60 kilos son agua. Y que nuestro cuerpo no tiene la capacidad para almacenar agua. O sea, el cuerpo necesita permanentemente recibir agua, ¿no? Vean ustedes algo. Una persona obesa regularmente llega a tener, por cada kilo de sobrepeso, llega a tener 200 centímetros cúbicos de agua. O sea, cada kilo de sobrepeso son 800 gramos de grasa, ¿no?, acumulada, que constituyen más o menos unas 7.200 calorías, ¿no? Y esas 800 gramos de grasa tienen, para que esa grasa esté presente en nuestro organismo, necesitan 200 centímetros cúbicos de agua adicionales. O sea, una persona que tiene 10 kilos de sobrepeso, dentro de ese sobrepeso hay más o menos 2 kilos de agua, a la verdad de kilo. Esa es una de las razones, por ejemplo, que muchas personas cuando hacen dieta piensan que están bajando muy rápido y se ponen contentas, y sí, lo que bajan es agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como las dietas están basadas en la balanza, en vez de estar basadas en la cinta métrica, ¿a qué me refiero esto? El problema no es el peso, sino el peso de qué. Una cosa es tener el peso en grasa y otra cosa es tener el peso en masa muscular. Entonces, regularmente la persona que va perdiendo peso a través de las dietas regularmente pierde agua. Por eso también recupera tan rápido el peso. ¿Por qué? Porque obviamente el organismo necesita para contener esos 800 gramos de grasa adicional en el organismo, necesita los 200 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Pero básicamente nosotros como cuerpo humano necesitamos un promedio. Ahora vamos a ver lo de promedio, de 2,5 litros de agua. Y esta agua regularmente se pierde a través del sudor, la orina, las heces y la respiración. Esto sería el aporte de los 2 a 2 litros y medio de agua por día. ¿Eso qué significa? ¿De dónde salen esos 2 litros y medio? El 80% de esos 2 litros y medio, de los 2 litros para hacerlo más redondo, o sea, 1 litro 600 centímetros cúbicos, deberían salir de la ingesta de agua directa. Pero acá hay una salvedad que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de agua, hablamos de H2O, agua. Hoy en día, uno de los grandes problemas que tiene la gente es que entiende el agua como líquido. Y si nosotros entendemos el agua como líquido y lo tomamos como sinónimo al líquido, hay una cosa que debe quedar en claro con respecto a esto. El aceite es líquido, la nafta es líquida, etc. Por lo tanto, una cosa es agua pura y cristalina y otra cosa son jugos, mate, infusiones, etcétera, etcétera. Hay una etapa de hidratación en que esas cosas sirven, pero hay otra parte de depuración que son insuficientes. El mejor ejemplo para esto es el siguiente. Nosotros regularmente, las veces que me toca hablar con gente que tiene alguno de los problemas que ya vamos a ver por la falta de agua, cuando les pregunto, y eso es importante la pregunta, ¿no? Les pregunto, ¿usted toma agua? Y la persona me dice, sí, yo vivo tomando mate. ¿Por qué? Porque la idea de la persona, de la infusión con el agua,
son sinónimos. Y en la que tiene que ver con hidratación sí sirve el agua, pero lo que tiene que ver con depuración es insuficiente. El mejor ejemplo que se me ocurre es el ejemplo de, si ustedes tienen que lavar el piso de la cocina de su casa, ustedes no lo pueden lavar con mate cocido o con jugo preparado de sobrecito. No, no se puede lavar. ¿Y por qué no se puede lavar? Simplemente porque, a pesar de que sea líquido, no limpia. Bueno, ese proceso de depuración, sobre todo en los riñones, etcétera, lo debemos hacer con agua. Por lo tanto, la persona debe tomar agua. Otro elemento que más o menos es el 20% de la ingesta de agua que nosotros tenemos, la tenemos a través de los alimentos, principalmente de alimentos que contengan líquidos, ¿no? O sea, una sopa contiene líquido, las frutas contienen líquido, las verduras contienen líquido, etc. Entonces, a través de los líquidos también podemos extraer agua. Y el otro 20% a través del agua metabólica, el mismo metabolismo, por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos provoca la liberación de determinadas partículas de agua. Entonces, además de que obviamente nosotros tenemos incorporado una cantidad de agua en nuestro organismo que es grande, obviamente esa agua necesita ser reconstituida durante todos los días, porque pues no se puede reemplazar. El organismo retiene el agua por cuestiones estrictamente necesarias. O sea, si la persona tiene 1 kilo de sobrepeso, va a retener 200 centímetros cúbicos más de agua, pero por la necesidad de esos 800 gramos de grasa que tiene que mantener, no porque en realidad sea una consecuencia de la retención del agua. Además, esa agua no va a entrar en todo el circuito orgánico, va a estar para eso, nada más. Ahora bien, la pérdida de agua por día es más o menos esta: 1,5 litros de agua por la orina. Y acá es donde empieza la cuestión de salud. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos que hidratación y deporte o sea, que la hidratación no debía estar contenida en el deporte. Ahora vamos a ver que la hidratación es una función orgánica y es necesario que nosotros tengamos nuestro organismo hidratado. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay personas que no están acostumbradas a tomar agua y en el agua ven la causa de un mal. Es curioso lo que les voy a decir, pero he tenido muchas veces este tipo de respuestas y generalmente son de personas mayores o de algunas mujeres, ¿no? Que es la siguiente: ¿toma agua? No, no tomo agua. ¿Por qué? Porque me hace orinar mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona entiende que orinar mucho es un problema y ese problema lo soluciona, entre comillas, no tomando agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona? La persona no entiende que hay un montón de funciones orgánicas que no se van a producir armoniosamente simplemente porque ella no toma agua. Es más, hay personas que dicen cosas tan increíbles como que no toman agua porque no les gusta, ¿no? Hay que entender algo: al cuerpo la cuestión del gusto le queda muy, muy chico, ¿no? O sea, nosotros a veces inventamos argumentos que sirven para justificar nuestras relaciones humanas, pero no tienen nada que ver esos argumentos con la cuestión estrictamente de salud. Regularmente el término que uso es siempre el mismo. Cuando aparecen ese tipo de personas les digo: tenés razón, pero estás equivocado. O sea, tenés razón. Por ejemplo, la gente estresada. Vean ustedes que regularmente a la gente estresada le preguntan y dicen: no, pero vos tenés que bajar un cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente estresada dice: no, pero mirá, yo tengo que trabajar porque tengo que criar mis hijos, porque tengo muchas deudas, porque tengo que pagar sueldos, dice alguna persona que es emprendedora, porque estoy metido en un crédito, etcétera, etcétera. Y da decenas de justificaciones. Y la respuesta es la misma: tenés razón, me convenciste. Ahora,
ese argumento a tu cuerpo con tu cuerpo no va a servir de nada, porque tu cuerpo cuando diga basta va a decir basta. Y cuando el cuerpo dice basta, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, las personas regularmente generan argumentos para mantener una determinada actitud incorrecta. Y ese argumento hasta genera un cierto autoengaño. El problema es que eso genera un montón de cosas orgánicas que luego la persona quiere solucionar de otra manera que no sea la forma natural. Y ahí es donde comienzan los grandes problemas de salud. Entonces, pues, imagínense ustedes, se pierde casi medio litro en la respiración. Nosotros necesitamos tener nuestras mucosas hidratadas, necesitamos tener nuestros pulmones hidratados, necesitamos tener salivación, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es agua. La lubricación de nuestros ojos es agua. La lubricación vaginal que tiene la mujer es agua, en definitiva es agua. ¿Se entiende? Y por supuesto la sudoración, que ahí es otra historia. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, cuando hablamos de esto, de los 2 litros, 2 litros y medio, se supone que es bajo todas las condiciones, y no son todas las condiciones. Por ejemplo, sobre todo algunos de ustedes que viven en el norte, hay épocas en el verano en que pueden llegar a perder hasta 1 litro de agua en 2 horas. Simplemente por la temperatura ambiente. Hay lugares en el norte de África que se sabe que la persona puede perder hasta 5 litros de agua en una tarde. Entonces esa persona no podemos decir que tome 2 litros de agua porque no es así. Luego, tenemos otro inconveniente, que es en el invierno. En el invierno, la sensación de sed tiende a aplacarse. Entonces, si no nos acordamos de tomar agua, regularmente podemos llegar a tener problemas. Sobre todo a la gente mayor le sucede eso, que el mecanismo de la sed está muy confundido, por decirlo de alguna manera. Y hay personas que de repente empiezan a tener problemas neurológicos, se comienzan a perder, comienzan a tener problemas de descoordinación, etcétera, gente mayor, y no es un problema psiquiátrico, es falta de agua. Nada más, falta de hidratación. Y por el otro lado tenemos las heces, que vean ustedes que todo lo que sea tránsito intestinal necesita muy poca agua, 250 mililitros. No es que sean 150 mililitros, perdón, no es que sean 150 mililitros. Para generar la digestión, nuestra digestión usa un promedio de 5 litros de agua. ¿Tá? Pero ¿qué sucede? En todo ese proceso de digestión, cuando llega al colon, la función básica del colon, para que lo entendamos en términos cuasi vulgares, lo que hace es estrujar el bolo fecal para reabsorber el agua que el organismo vuelve a necesitar. Por eso es que, por ejemplo, cuando las personas tienen colitis, tienen diarreas, etc., regularmente tienen que tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque se están deshidratando. Las diarreas son a veces mucho más perjudiciales para la retención de líquido, para el agua, digámoslo así, para la hidratación, que, por ejemplo, una insolación. ¿Por qué? Porque ahí se está eliminando agua directamente, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la estructura que nosotros necesitamos de agua. De ahí aparecen los 2,5 litros de agua. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda básicamente beber 2 litros de agua en las mujeres adultas y 2 litros y medio diarios en los hombres adultos. Esta es una recomendación básica, es una cuestión estándar. ¿Se entiende? Nosotros siempre vemos en las cuestiones estándares una media que obviamente cuando se trata de nosotros como individuos, nosotros tenemos que analizarla y darnos cuenta de qué es lo que nosotros vamos a necesitar en realidad. No, por ejemplo, muchos de nosotros, por las actividades que tenemos, capaz que necesitamos más agua. Y no los 2 litros, 2 litros y medio que se nos propone, por los lugares donde estamos, por donde vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta medida estándar queda sujeta a la individualidad nuestra y tenemos que establecer eso que es
el darnos cuenta cuánta agua nosotros necesitamos durante el día y no darnos cuenta intelectualmente. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene formas muy, ¿cómo podríamos decir?, muy particulares de hablar. Las formas particulares de hablar, por ejemplo, son la sed, es una forma particular de hablar. Si nosotros, por ejemplo, hacemos que nuestro organismo, nuestro cuerpo, no seamos nosotros, no le demos bolilla, digámoslo así, con la sed, obviamente el cuerpo va a dejar de tener ese proceso. Entonces, como va a dejar de tener ese proceso, lo lógico, lo que va a suceder es que no lo va a usar más. Pasa, por ejemplo, con las mujeres y el sistema digestivo. O sea, vean ustedes que hay más estreñidas que estreñidos. Y la pregunta concreta es ¿por qué? Y la respuesta es simple. Porque socialmente, para la mujer, su sistema digestivo es una cuestión postergable. O sea, muchas mujeres, por ejemplo, no van al baño porque están haciendo algo, porque están cocinando, porque están atendiendo a los chicos, porque están trabajando, porque están atendiendo a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Van postergando la parte digestiva. Y el cerebro se comienza a entrenar con la idea de no será tan necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona tiene la posibilidad de ir al baño, ya se le fueron las ganas. Por ejemplo, vean ustedes una cosa que es curiosísima, ¿no? Y esa cosa curiosa la saqué de una conferencia de Pilar Sordo, ¿no? La psicóloga chilena, que decía lo siguiente: ninguna mujer madre va al baño con la puerta cerrada. Todas van con la puerta abierta. ¿Y por qué? Porque no se puede, ella decía, porque no se quieren perder nada de lo que está pasando en el mundo, ni lo que está sucediendo con sus hijos. Entonces, la función orgánica de la eliminación de heces en la mujer pasa a ser postergada por un montón de otras obligaciones. Con el tiempo comienza a tener problemas digestivos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que las personas que consumen el Actúa a razón de 15 sobres en 2 días tienen ese resultado maravilloso de que sale tanta toxina de su intestino que estaba ahí alojada? ¿Por qué? Porque se liberan de ese tipo de cosas, que están constreñidas, comprimidas. Recuerden ustedes algo, el estreñimiento genera unos estados emocionales increíbles, ¿no? No positivos precisamente. Entonces es importante entender que hay un montón de funciones orgánicas que nosotros tenemos que prestarle atención. Muchas veces le prestamos atención a la cuestión de la nutrición saludable, pero tendríamos que prestarle atención también a la eliminación saludable. O sea, ¿qué significa eso? Nuestros órganos, depuradores básicos, intestino, riñones, pulmones, piel, hígado, deben estar limpios. Deben estar limpios. Cualquier persona que tiene un auto sabe perfectamente que tiene que tener limpio el filtro de nafta, el filtro de aire y el filtro de aceite. Sin embargo, es muy difícil hacerle entender a una persona que tiene que tener sus filtros limpios. ¿Por qué? Porque tiene que teniendo esos filtros limpios, garantiza que es el motor del auto ande bien. Exactamente, haciendo el mismo paralelismo, teniendo nuestros filtros orgánicos limpios, garantizamos que nuestro motor, o sea, nuestro corazón, ande bien. Y la computadora también, o sea, nuestro cerebro. Entonces, necesitamos establecer ese tipo de manejo, podríamos decirlo, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Esta es más o menos la distribución del agua en el cuerpo. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros entendemos esto, estamos entendiendo que el agua es preponderante en todos los órganos internos. O sea, el 85% de nuestro cerebro es agua. El 75% de nuestros pulmones son agua.
Del hígado ni hablemos. Es más, los huesos que son tan fuertes, tan sólidos, etc., el 22% de ellos, o sea, una quinta parte del volumen del hueso, es agua. Entonces el agua es fundamental. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la falta de agua afecta necesariamente sus órganos. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, comienza a afectar el hígado, comienza a afectar los músculos, comienza a afectar nuestro cerebro. Es muy común que por deshidratación se provoque desorientación, se provoquen desmayos. Muy común. Que se provoquen taquicardias, que se provoquen estados de, llamémosla pseudoasfixia, o sea, la idea de agitación, etcétera, etcétera, por falta de agua. Entonces, vean ustedes qué es lo que sucede. Primero, los sistemas que afectan la falta del agua son prácticamente todo el organismo. Corazón, articulaciones y músculos. ¿Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, 3 días de calor intenso en el verano en nuestra ciudad y terminamos con dolores articulares y musculares como si nos hubieran apaleado? ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una deshidratación interna que nosotros muchas veces no vemos. Por ejemplo, los riñones. Los riñones, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el riñón? El riñón necesita agua para limpiar. ¿Qué hay si no falta agua? Genera tensina y eleva la presión arterial porque él necesita agua. ¿Qué hace el organismo? Como el riñón necesita agua, ¿dónde la va a buscar? El estómago. No la encuentra en el estómago, ¿dónde va? El intestino. No la encuentra en el... o sea, toma lo poco y nada que hay del intestino. El intestino dice, yo no me puedo quedar sin agua. ¿Y qué hace? La toma de los músculos. ¿Y qué hacen los músculos? La toman de las articulaciones y nos duele todo. Vean ustedes lo que sucede con nosotros en las épocas de mucho calor. Dolores articulares, intestino, el intestino pesado, nos sentimos hinchados, ¿no? Los ojos irritados. Recuerden ustedes, el 92% del ojo es agua. Y cuando se deshidrata pasa eso. Entonces, nuestro cerebro, bueno, ni hablar, empezamos a ser inconexos en lo que hacemos, no tenemos concentración, nos cuesta mucho concentrarnos, nos cuesta mucho hilvanar ideas, retener cosas, etc. El aparato respiratorio también aparece sequedad, empieza a aparecer la necesidad de respirar supuestamente más. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos falta de hidratación. Sistema digestivo, ya hablamos, es el estreñimiento, sistema circulatorio. La piel merece un capítulo especial. ¿Por qué merece un capítulo especial? Porque regularmente el sistema intergumentario, que son la piel, el pelo y las uñas, son algo que le preocupa mucho a la gente, ¿no? Entonces dice, no, tengo la piel seca, mira cómo tengo los pelos, mira cómo se me quiebran las uñas. Y muchas veces todas esas patologías son nada más que falta de agua. Entonces, ¿qué hace la persona? Se comienza a hidratar. Nosotros tenemos excelentes cremas hidratantes. Vean ustedes algo, el hialuronato de sodio, que es el ácido hialurónico, pero con la molécula más chica, es mucho más eficiente que el ácido hialurónico. ¿Por qué es mucho más eficiente? Porque va directamente al lugar donde la piel lo necesita. ¿Y cuál es el principio básico de ese producto? Atrae agua, permite que la piel esté más hidratada. Es excelente, pero hay un problema. Si esa persona no toma agua, ¿cómo hacemos? La persona tiene que tomar agua para que su piel esté radiante, para que su pelo esté firme, para que sus uñas sean fuertes, etc. Lo que pasa es que la gente ve más eso. El cuerpo actúa como actuaríamos nosotros con nuestro dinero. Cuando nosotros tenemos un buen ingreso económico, nos damos determinados lujos. Cuando no los tenemos, empezamos a cortar determinados lujos y a veces cortamos cosas esenciales, ¿no? Pasa, por ejemplo, que si la persona se queda sin empleo, comienza a pensar seriamente en si va a seguir pagando Netflix, por ejemplo,
piense seriamente si va a seguir pagando alguna otra suscripción que tenga, empieza a apagar las luces de la casa, empieza a regular el consumo de gas, etc. Bueno, el cuerpo hace exactamente lo mismo con la nutrición y el agua. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Para el cuerpo, lo menos importante del organismo es la piel, el cabello y las uñas. Y lo más importante son los órganos vitales, el corazón, el cerebro, etc. Entonces, toda la parte nutricional y toda la parte de hidratación la comienza a usar a los órganos vitales. Y va sacando, digámoslo así, nutrientes y va sacando agua de esos otros lugares que no son tan vitales para el cuerpo. Por contrapartida, ¿qué significa? Significa que si nosotros nos dedicamos a nutrirnos intensamente, nutrirnos permanentemente, va a suceder que nuestro cuerpo, nuestra piel se va a volver elástica, se va a hidratar, se va a nutrir, etc. Porque se está nutriendo de adentro para afuera. Nuestro pelo va a parecer sano, nuestras uñas van a ser fuertes. ¿Y saben qué va a significar eso? Va a significar que todos nuestros órganos internos están perfectamente nutridos. Esto que les digo, cualquier persona de campo lo entiende. Vean ustedes algo, ¿cómo se reconoce si un animal está bien nutrido? Por el pelo, por el pelo. Bueno, ¿cómo se reconoce si una persona está bien nutrida? Por el pelo. Es tan simple como eso, por el pelo. ¿Está? Y el sistema termorregulador. Hay un hecho que es concreto. Las personas que no tienen una buena hidratación sufren muchísimo el calor en el verano y muchísimo el frío en el invierno. Son las personas que están al lado del aire acondicionado en el verano y sentado en el calefactor en el invierno. Son exactamente las mismas. Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a hidratar, le vamos dando al organismo los nutrientes necesarios para que tengan este tipo de capacidad de regular nuestra temperatura interna, tanto en el verano como en el invierno. Y hay una cosa más antes de empezar a hablar sobre las propiedades directamente del Ego-Life. ¿Por qué expliqué todo esto? Esto lo expliqué para entender la importancia que tiene el Ego-Life en el consumo de nuestros productos. Nosotros deberíamos permanentemente estar usando Ego-Life con los productos. Focus y Ego-Life, Biocross y Ego-Life, qué sé yo, Power Maker y Ego-Life, Actúa y Ego-Life, permanentemente el Ego-Life. ¿Por qué? Porque todo eso, todas esas dolencias que vimos, las suple el Ego-Life sin ningún problema. Bueno, el mito del agua pura es el siguiente. El agua pura, el agua destilada, no tiene conductividad eléctrica. ¿Sabe qué significa eso? A ver, alguien tiene el celu abierto. El agua destilada no conduce electricidad. No tiene conductividad. Si ustedes, por ejemplo, pusieran un cable pelado en la mesa y le tiran agua destilada arriba y ponen las manos, no pasa nada, porque no hay conductividad. La conductividad eléctrica se establece por las sales que tiene el agua, no por el agua en sí mismo. El agua es el medio solamente. O sea, ¿eso qué significaría? Vean ustedes por qué es uno de los tantos fenómenos que tiene el agua. Si ustedes se pusieran a tomar agua destilada, se morirían deshidratados. El agua destilada no hidrata. Bueno, para que ese proceso suceda en nuestro organismo, nosotros tenemos que tener, digámoslo así, la carga electrolítica suficiente como para absorber el agua que nosotros consumimos. El mejor ejemplo que se me ocurre es el siguiente. Muchas veces en el verano estamos nosotros con mucha sed
Y lo que andamos buscando es tomar agua. Tomar agua. Y en el proceso de la búsqueda de tomar agua, empezamos a tomar agua, pero seguimos sintiendo sed y seguimos tomando agua. Y seguimos teniendo sed y seguimos tomando agua. Y llega un instante en que sentimos sed y sin embargo la panza la sentimos como un bidón. Sentimos que la panza está llena de agua. Es la incapacidad del cuerpo de absorber eso. ¿Y por qué no tiene esa capacidad? Porque no tiene capilaridad. Y ahora, ¿qué le provoca la capilaridad al agua? Regularmente, por ejemplo, lo producen las sales, lo producen los nutrientes, lo produce, por ejemplo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Esa capilaridad es la que permite que se absorba el agua en nuestro organismo. Si nosotros no la tenemos, no hay absorción de agua. Y así tomemos los 2,5 litros que nos dicen que tomemos, no vamos a absorber. Básicamente porque tampoco la vamos a metabolizar bien y vamos a sentir que estamos atragantados en agua, ¿no? Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Porque así entendemos la importancia de las cargas nutricionales que tiene el Egolife para cuando nosotros tomamos el agua. Entonces, ¿qué es el famoso Egolife? El famoso Egolife es una bebida hipotónica. ¿Eso qué significa? Que es baja en sales. A diferencia de la mayoría de las bebidas hidratantes, obviamente marcas comerciales ustedes las conocen, la mayoría de ellas es muy alta en sales y sobre todo en sodio. Por lo tanto, pasan dos cosas. Primero, un hipertenso no las puede tomar, el Egolife lo puede tomar sin ningún problema. Segundo, el exceso de sales cuando se ingresan al organismo y no son bien metabolizadas y eliminadas, se transforman, por ejemplo, en cálculos renales, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros necesitamos tener, por un lado, hidratación, pero no por el otro lado los efectos negativos de la hidratación estrictamente con sales, ¿no? Entonces, lo que va haciendo el Egolife es proporcionando un restablecimiento de los líquidos de nuestro cuerpo. También es un administrador de los líquidos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es un gran nutriente como para equilibrar nuestra retención de líquidos. O sea, una persona que consume Egolife es una persona que va a tener la posibilidad de no tener retención de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Es interesante entender este aspecto. ¿Por qué? Porque la falta de agua, la falta de buena hidratación provoca fatiga. La persona tiende a fatigarse, ¿no? Porque obviamente necesitamos el líquido elemento dentro de nuestro organismo para que nuestro organismo funcione óptimamente. Este es un dato de color más que nada, ¿no? Cuando se hizo el Egolife, el primer Egolife, ya que hoy tenemos la versión Supreme, se hizo en combinación con la Comisión Nacional del Deporte de México, que era lo que se buscaba. Eso que les decía antes, una bebida electrolítica que tuviera la posibilidad de ser usado durante el ejercicio, durante el deporte. O sea, que el jugador, por ejemplo, de fútbol pudiera tomar agua con Egolife mientras jugaba la pelota, por ejemplo. Porque vuelvo a insistir, la mayoría de los hidratantes se toman antes o después. Durante, obviamente, al tener mucha sal, la sal es muy dura, entra al sistema digestivo y puede incluso causar vómitos. No, la persona puede llegar a vomitar por la agitación, la actividad y la combinación de las sales. Y bueno, se logró la formulación del Egolife. Y las ganancias de la venta durante varios años del Egolife, del antiguo Egolife, digamos, del Egolife tradicional que ya no existe más, Omnilay las donaba completamente a la institución. Todas las ganancias iban a dar a la Comisión Nacional de Deporte de México. Eso es un dato de color que resulta muy interesante para entender también lo que es la filosofía de Omnilay. O sea, Omnilay trata de permanentemente estar buscando lugares donde pueda ayudar, donde la actividad que hace
sirva de ayuda mucho más allá de la ayuda convencional, ¿no? Lo que pasa es que este producto es, obviamente, hoy en día la fórmula es de OmniLife y obviamente es extraordinaria en todo lo que tiene que ver con la recuperación orgánica, ¿no? Porque en realidad no solamente actúa como un, ¿cómo podríamos decir? Como un hidratante, sino que además como un complemento nutricional que sirve para muchas otras cosas. Decimos que no tiene sales, es muy bajo en sales, no es que no tenga, es muy bajo en sales, por lo tanto una persona con presión alta lo puede usar. Es más, es muy bueno para las personas con presión alta porque permite que la hidratación, el agua que consuma, llegue donde tiene que llegar, ¿no? O sea, permite que se absorba el agua en el organismo. Recuerden ustedes que la base de la presión arterial es justamente la incapacidad que tiene el riñón de absorber determinada cantidad de líquido, entonces genera tensina, eleva la presión, buscando que vaya agua hacia el riñón. Con este producto nosotros hacemos que el riñón esté, podemos decir, satisfecho del consumo de agua que tiene. Bueno, uno de los componentes es la biotina, la vitamina B2. Mire, la biotina es interesantísimo. Yo lo he comentado en algunas otras capacitaciones, pero me resulta muy interesante, ¿no? Hace unos años atrás se hizo un estudio con respecto a la salud capilar. Y una de las comunidades con mayor salud capilar, o sea, con mayor salud en el pelo, eran los gitanos. Y al principio se supuso que era una condición genética, de que todos tenían el pelo muy sano, etc. Es difícil encontrar varones calvos dentro de los gitanos, ¿no? Casi todos tienen mucho pelo, etc., ¿no? Y las mujeres tienen un pelo frondoso. Entonces comenzaron primero pensaron que era un factor genético, pero después descubrieron algo. Al analizar las costumbres que ellos tenían la costumbre de lavarse el pelo con un champú para caballos pura sangre. O sea, la mayoría de ellos usaban un champú para caballos pura sangre, ¿no? Ustedes saben que el caballo pura sangre, alguien alguna vez que conocí que tenía un padre que tenía caballos pura sangre, decía de su padre, dice, él puede tener piojo, pero sus caballos tienen que estar en las mejores condiciones. O sea, digámoslo así, se sirven de lo mejor, les dan de lo mejor. Y bueno, dentro de eso mejor era un champú especial para caballo que era rico en biotina. Por eso es que ustedes ven que todos los champús que están saliendo ahora son todos ricos en biotina. ¿Por qué? Porque la biotina ayuda mucho al fortalecimiento del bulbo piloso, ¿no? Pero esa es una de las cosas. Por ejemplo, sirve para el mantenimiento de la epidermis. O sea, permite que nuestra piel esté sana, ayuda en la reproducción celular. Es también un nutriente que actúa como antioxidante, ¿no? Impide que las radicales libres actúen con libertad dentro de nuestro organismo, provocando la oxigenación celular, ¿no? Ayuda mucho a las mucosas. Por ejemplo, la biotina es muy buena para todo lo que sea procesos respiratorios, ¿no? O sea, permite, por ejemplo, la eliminación de flemas en el sistema respiratorio. ¿Por qué? Justamente por el factor hidratante que tiene dentro del Egolay Supreme. Oxigena los tejidos, que era lo que le decía antes, ¿no? Cuando nosotros perdemos hidratación en la célula, hay una falta de oxigenación en los tejidos y por lo tanto genera fatiga. Hay mucha gente que está, entre comillas, cansado y muchas veces dice, yo no sé de qué estoy cansado porque no hago nada. Y la respuesta regular es, y lo que pasa es que la cabeza también cansa, el estrés y todo lo demás. Y la persona a veces hasta se queda con ese argumento, que puede ser válido, pero hay un hecho concreto. Si esa persona no tiene una buena hidratación, puede suceder que su fatiga se esté debiendo a la falta de una buena nutrición de vitamina B2, ¿no? Entonces, ayuda con el metabolismo de otras vitaminas, que esta es la parte importante. ¿Por qué?
Porque si nosotros consumimos, por ejemplo, digamos, Power Maker y Egolife, vamos a hacer mucho más eficiente el Power Maker. Si consumimos Actúa y Egolife, vamos a hacer mucho más eficiente el Actúa. O sea, hace sinergia con los productos para potenciarlo, ¿no? Por supuesto, también ayuda, esta vitamina ayuda con el metabolismo del hierro, sobre todo para las personas que tienen procesos de anemia, etcétera, ¿no? Combinado con otros productos como el Estar Bien, como el Supermix, etcétera. Cuando me refiero a combinado, me estoy refiriendo a que se pueden tomar juntos o separados. No les recomiendo que tomen el Supermix con el Egolife porque no creo que quede muy rico, ¿no? Pero si lo consumimos durante el día, vamos a estar potenciando los productos. Los productos tienen esa cualidad de que se van haciendo sinergia unos con otros. Por eso es que de repente con enfermedades tan complicadas resultan tener tan buenos resultados la combinación de varios productos, ¿no? El magnesio. El magnesio es uno de los nutrientes que todavía está en investigación. Se sabe, por ejemplo, dice que interviene en la regulación de más de 250 enzimas. Se sabe que participa en más de 500 reacciones orgánicas internas. O sea, el magnesio es fundamental para nuestro organismo. La falta de él genera problemas muy serios, ¿no? Interviene mucho también en el metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono y de las grasas. O sea, es excelente para el metabolismo, ¿no? Ayuda a disminuir las reacciones por la hipertensión arterial. Y acá hay un hecho que es interesantísimo, ¿no? El magnesio, junto con la coenzima Q10, disminuye los episodios de migraña. Esto en la práctica, ¿qué significa al hablar de distribuidores de OmniLife? Significa que el Actúa también es antimigrañoso. Recuerden ustedes que el Actúa tiene coenzima QH, que es la Q10 reconvertida, que además tiene magnesio, que si encima lo que le queremos agregar un poco más a través del Egolife, vamos a tener como consecuencia muy buenos resultados en las personas que tienen migraña, sobre todo migrañas nerviosas. Entonces, ese es un punto, un tip para tener en cuenta. El cromo. El cromo lo encuentran en muchos de los productos de OmniLife. ¿Por qué? Porque el cromo es fundamental para mantener los niveles normales de azúcar en sangre. Ayuda a controlar la glucosa y los ácidos grasos, o sea, permite que la curva de glucosa se tienda a estabilizar y que no tengamos, por ejemplo, episodios de ansiedad oral, me refiero a esas personas que de repente creen que solamente con la voluntad van a retener la ansiedad, ¿no? Entonces dicen cosas como, yo no tengo que comer más, por ejemplo, terminan de cenar y quedan con esa sensación de, qué sé yo, de algo dulce, etcétera, ¿no? Entonces dicen, yo tengo que controlar el peso, no me voy a comer nada de esto, etcétera. Y hace toda una apología en torno a que no va a consumir algo dulce. Eso lo dice en un instante. En el otro instante está teniendo sentimiento de culpa porque se acaba de comer la barra completa de chocolate. ¿Por qué? Porque eso no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión orgánica. Por eso, por ejemplo, los termogenes, el cafecino, el termogente maracuyá, el termogente limón, tiene una particularidad muy interesante. Con ese tipo de personas, cuando ustedes los recomiendan para ese tipo de personas, una de las cosas que pueden decir es la siguiente: después de cenar, te van a venir las mismas ganas de siempre de comerte el chocolate, de comerte, qué sé yo, de agarrar el pote dulce de leche, comerte un cuarto de kilo o hasta medio kilo de helado. Abstente un poco, tómate el termogénico, espera un ratito y te vas a dar cuenta de que no vas a necesitarlo. Y si lo llegases a necesitar los primeros días, porque obviamente viene una cuestión digámoslo así, de costumbre, de mecanismo adaptado, puede suceder que la persona, en vez de comerse la barra completa de chocolate, se coma 2 cuadraditos. Pero ya va bajando.
en los siguientes 10 días va a dejar de comer si quiere esos 2 cuadraditos. ¿Y por qué? Básicamente porque ya cenó. Bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ver con el cromo. Ayuda, por ejemplo, a que se transporte bien la glucosa en la célula. ¿Por qué? Porque el cromo tiene una característica muy interesante. Estimula a que el páncreas produzca insulina de buena calidad, ¿no? Entonces, al producir insulina de buena calidad, por supuesto también se equilibra, digámoslo así, el consumo de glucosa. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con estados de ansiedad, estados anímicos de comer dulces, harinas o quesos. No, siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque son todo azúcar. Entonces, ese proceso de ansiedad desaparece. Y el siguiente componente del ácido pantoténico, la vitamina B5. Este es, todos los alimentos, la mayoría de los alimentos necesitan de la vitamina B5 para generar un buen metabolismo. Y colabora mucho con la síntesis de, por ejemplo, del colesterol, equilibrando los colesteroles y ayuda mucho a los procesos hormonales, también equilibrándolos. Recuerden ustedes que las glándulas endocrinas funcionan como un sistema de vasos comunicantes. Se desregula una y tiende a desregular las otras, ¿no? Por eso ustedes ven, por ejemplo, en las personas que tienen problemas en la glándula tiroides, que regularmente tienen problemas en la glándula tiroides, pero comienzan a tener problemas en el hígado, comienzan a tener problemas en las glándulas suprarrenales. O sea, de ahí viene, por ejemplo, que la persona con problemas de glándula tiroides primero tiene un metabolismo muy lento. O sea, se come un asado el domingo y todavía el miércoles tiene el gusto en el paladar, ¿no? De repente tiene reacciones emocionales que no entiende. Ejemplo, una ira que le dan ganas de matar a una persona, en 2 minutos se le calienta la cara y después vuelve a una situación normal. Eso no es psicológico, es una cuestión orgánica, es la química del cuerpo, ¿no? Bueno, para todo eso la vitamina B5 es excelente, ¿no? Y con esto hemos llegado al final de nuestra capacitación sobre las propiedades del Herbalife. Una de las cosas que me queda por decirles es que tratemos de entender la importancia que tiene este producto, que tiene un precio muy bajo, pero que en realidad dentro de la nutrición de OmniLife es extraordinario, potencializador de todos los otros productos. Y por supuesto, él mismo se transforma en un producto de alto valor nutricional para mantener todos esos elementos que estuvimos viendo dentro de la capacitación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, a partir de ahora las podemos hacer.